Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una reseña de un libro de ensayos muy bueno que leí hace unas semanas. La autora es Remedios Zafra y el libro se llama Hadas con una paréntesis. Mujeres que programan, prosumen, teclean. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine aquí como investigador a hacer una etnografía sobre los booktubers, pero ya ven, me gustó el cotorreo, me gustó este juego de hablar de libros en YouTube y aquí sigo. Un poco de contexto. Este libro lo leí porque la revista Magis de Eliteso, que es una revista a la que yo quiero mucho porque fui su editor durante algunos años antes de venir a Barcelona a estudiar mi doctorado, me pidió que entrevistara a Remedios. Por supuesto que a mí me interesó. Yo había leído de Remedios el ensayo El entusiasmo, con el que ganó el premio Anagrama de ensayo hace un par de años, me parece 2 o 3 años. Y es un libro que me pegó mucho, me dolió mucho y en algún sentido es un retrato muy descarnado de la precariedad en la que estamos metidos, mucha de la gente que estamos metidos en la creación, en la cultura, en el diseño, en la academia. Y yo creo que es un libro fundamental para todos los booktubers y para en general toda la gente que quiere entender las profesiones creativas en internet. Ese libro merecería su propia reseña, así es que ahí la dejo por hoy. Esta entrevista ya se ha publicado, les dejo el enlace aquí al pie de este video por si quieren echarle un ojo, porque realmente Remedios Zafra es una de las mentes que están pensando con más frescura y más inteligencia y más audacia el cruce de las tecnologías digitales con nuestras vidas ordinarias y con las estructuras de clase social y las estructuras de género. Es decir, en qué medida estas nuevas tecnologías, Internet y otras, reproducen las lógicas de desigualdad del mundo o pueden cambiarlo. Lo primero que habría que decir es que este no es un ensayo académico escrito con un lenguaje estereotipado, disciplinar, riguroso, bla bla bla, ¿no? Este es un ensayo en el que el pensamiento está mezclado con el estilo, con la experimentación, con las preguntas. Remedios usa imágenes, juegos tipográficos, citas al pie, columnas, es decir, el texto es un texto vivo. En la entrevista de Magis le pregunté de dónde venía esto y ella me dijo que tiene una intención deliberadamente política y deliberadamente estética de posicionarse con una escritura que cuestiona precisamente las formas dominantes con las que se funcionan las instituciones de construcción del conocimiento. Y en ese sentido es de las primeras cosas. Es una prosa muy divertida, muy profunda y muy inquietante, que abre muchas preguntas y que eso se propone. El título, Hadas, así con una H, hace un doble juego, una referencia a, por un lado, a las mujeres en tanto seres mágicos, que son, digamos, estos atributos que el patriarcado ha contribuido a construir para ellas. Y por otro lado, hadas, en referencia a Ada Lovelace, que es una figura que permea este ensayo, que es precisamente una de las primeras programadoras, la primera programadora de computadoras. Este libro se pregunta por las condiciones de producción, de trabajo creativo y de programación de las mujeres. El libro está estructurado alrededor de 3 verbos, que son los que llevan el subtexto: programar, prosumir y teclear. En el primero, de la programación, se hace referencia precisamente a Ada Lovelace, esta figura que era hija de Don Byron,
esta figura que era hija de Don Byron y que encarna precisamente uno de los ideales de Remedios, y me parece que una de las cosas que ella hace muy bien, que es un pensamiento científico que está vinculado a la creatividad artística y una creatividad artística que está vinculada a la ciencia. Es decir, la disociación entre ciencias y humanidades está totalmente abolida, y Remedios es una de las autoras que propone la disolución de estas fronteras disciplinares, puesto que la creatividad tendría que encontrarse en otro sitio, y Ada Lovelace es una de las precursoras. Es una historia bastante emblemática de la situación de las mujeres, porque Ada, en primer lugar, nunca tuvo un nombre propio. Su nombre siempre estaba vinculado al de su padre o al de su marido, cosa que Remedios usa para reflexionar sobre precisamente este estatus subordinado de las mujeres respecto al trabajo intelectual de los hombres. Y luego publicó con otros hombres, y de hecho su gran contribución son las notas al pie de página firmadas con unas iniciales, una especie de código secreto para que algunas personas la identificaran, pero no todo el mundo la pudiera identificar. Fíjense todas las restricciones que tenían las mujeres que querían dedicarse a la vida intelectual. Y en estas notas al pie de página ella desarrolla una serie de instrucciones para cómo programar una máquina analítica, una máquina que hacía cálculos matemáticos, que se considera precursora de los modernos computadores. Y en ese sentido se considera que estas notas son los primeros algoritmos. Entonces, en este capítulo, precisamente a partir de estas contradicciones, Remedios ensaya precisamente todo el problema del trabajo afectivo de las mujeres y el trabajo de cuidados que históricamente han encomendado, y cómo se les ha negado el derecho y las posibilidades de desarrollar su propio talento y su propia creatividad en condiciones de igualdad respecto a los hombres. En el segundo gran bloque, que se llama prosumir, ella rastrea el origen de este verbo. Este verbo se usa mucho ahora en los estudios de comunicación, los estudios culturales, para referirse a estas actividades que hacemos en Internet, que no son exactamente consumo ni producción, sino una especie de mezcla, ¿no? Escribir un blog o tuitear sería una especie de prosumo. Pero Remedios Zafra, haciéndose eco de varias sociólogas del trabajo, dice que el prosumo tiene su origen en la actividad de las mujeres en las casas, ¿no? Es decir, estas actividades en los huertos, estas actividades de costura, de reparación de muebles, de reutilizar las cosas, que ha estado vinculado históricamente a los trabajos domésticos, pues son las mujeres las que lo han hecho, y en ese sentido ahí hay una reflexión sobre eso. Una de las partes que más me gusta es en este apartado donde compara, la vida ordinaria de una mujer de campo dedicada al hogar y las tecnologías que usa en su vida cotidiana para lavar, para planchar, para coser, para cocinar, para todas las cosas que se le hace. Y luego la nieta de esta mujer ficticia, que en el fondo es cualquiera de nuestras abuelas, que ahora está con las computadoras y no encuentra trabajo y tiene que estar constantemente actualizando su currículum y enviándolo a agencias y publicando fotos y toda esta cosa que hacemos ahora los jóvenes para hacer nuestra vida, y particularmente las mujeres lo hacen desde el espacio doméstico, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí súper interesante sobre cómo en el espacio doméstico hay como ciertas tecnologías nuevas, pero al mismo tiempo esta inercia para que los roles de género se perpetúen y se repitan. Y finalmente, en la tercera parte habla sobre el acto de teclear, ¿no? Las mujeres tradicionalmente estudiaban mecanografía, y durante el siglo XX tuvieron una serie de máquinas que estuvieron pensadas para ellas, para que desarrollaran una serie de trabajos que consistían en repetir y en ejecutar mecánicamente tareas sin creatividad. Y ella se pregunta qué hay que hacer para pasar de un tecleo que signifique simplemente copiar lo de otros a un tecleo que signifique crear algo nuevo. Es decir, esta parte del trabajo que tiene que ver con la innovación. Otra vez la pregunta, ¿cuáles son las condiciones sociales para que las mujeres puedan dar ese paso? Y es súper interesante, y luego pone muchos ejemplos de artistas y de colectivos ciberfeministas que están precisamente trabajando por romper estas dicotomías.
En fin, es un libro que me gustó muchísimo, me dejó pensando mucho, y ahí me surgieron muchas preguntas que yo después le di y ella amablemente respondió por escrito. Si ya leyeron algo de Remedios, por favor comenten aquí, denme like. Y si no saben qué decir, pueden escribir esta frase de Virginia Woolf que ha inspirado a Remedios. El primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar. En fin, si te gustó este video, quizá también te puede interesar este, en el que hablo de The Game, un ensayo de Alessandro Barico, o esta otra playlist sobre temas de cultura digital.